Es decir, indudablemente que nuestro sector cambió, nuestro sector exportador, nuestro sector de comercio cambió, al grado de que las exportaciones en agricultura, silvicultura y ganadería subieron entre 1960 y 2008 6.6 veces, al pasar de 1.158 millones de dólares a 8.389 millones de dólares. Pero el crecimiento más importante que tuvo a raíz del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norteamérica fue en el área manufacturera. En el área manufacturera pasamos de 3.000 millones de dólares a 230.000 millones de dólares de exportaciones, es decir, nuestro país empezó a crecer en materia de exportaciones industriales en forma muy importante. Claro que gran parte de estas industrias que exportaban eran industrias que se habían venido a Estados Unidos a radicar a México. Pero al mismo tiempo crecieron las importaciones, es decir, nuestras importaciones de agricultura, ganadería y silvicultura pasaron de 2.000 a 11.000 millones de dólares anuales, mientras que las industrias manufactureras pasaron de 16.000 a 260.000 millones de dólares, es decir, un crecimiento mucho más importante que el que tuvimos con las exportaciones. Esto nos vino a afectar nuestras importaciones de productos, es decir, veremos más adelante cómo esto afectó seriamente la productividad agrícola, como lo habíamos visto en un principio, en la tabla, de manera que nuestro crecimiento agrícola empezó a ser muy lento frente a una demanda muy fuerte del crecimiento de la demanda de alimentos. Hay una parte muy importante en la cual creo yo que se cometieron errores graves. Primero, la negociación del tratado, una negociación apresurada. Y segundo, en la negociación del tratado se metieron todos nuestros productos agropecuarios en una canasta. Es decir, no se reservó ninguno para manejarse fuera de comercio. Japón reservó el arroz, Canadá la leche y los lácteos, en fin, los países sacaban del juego comercial a sus productos estratégicos, sus productos básicos, pues como aquí lo pudieron haber sido el trigo y el maíz. Desgraciadamente se metieron todo en una canasta y realmente pusieron en juego de un comercio pues que se mueve con toda facilidad a nuestros productos más importantes. A la apertura del tratado se fijaron plazos, tasas de desgravación, cupos, periodos para ir reduciendo vamos a decir, todas las formas en que nos protegíamos del exterior, a base de una serie de aranceles, etcétera, para irla suprimiendo y dejar al final la apertura libre. Y se fijaron plazos de 10 años y de 15 años, pero con una base fundamental. Es decir, a la firma del tratado, el gobierno se comprometía a hacer desaparecer lo que se han llamado las asimetrías, es decir, las grandes diferencias que existen entre un producto y otro producto nacional y un producto extranjero. Por ejemplo, vamos a hablar de maíz. El maíz, ellos de Estados Unidos lo siembran en su cordón maicero. Este cordón maicero simplemente tiene 2 horas más de luz que lo que tenemos nosotros por su situación geográfica. Tiene tierras planas totalmente. Tiene grandes fincas donde los tractores pueden echarse a volar solamente. Tiene nevadas que les roturan la tierra, que les matan las plagas. Y tiene un riego, una lluvia que realmente es similar a los distritos de riego aquí en el país. Entonces, estos cambios, estas asimetrías que les llaman, el gobierno se compromete con el maíz, por ejemplo, a que en 15 años haría todos los esfuerzos para poder
poner en situaciones de igualdad, pues apoyándolo con inversiones, con tecnología, con apoyos, cosas pues que realmente era imposible. Pero sin embargo se fijaron 15 años para frijol, para maíz, para lácteos, y para los demás se fijaron periodos de 10 años. Pero estos 10 años realmente era imposible que pudiéramos borrar todas esas asimetrías, todas esas diferencias importantes, pues que realmente pues, estábamos hablando de una ilusión que no podríamos nunca cumplir. Pero el problema más grave es que no solo no se cumplió con ese compromiso del gobierno de apoyar a la agricultura nacional en forma importante para poderla ir elevando y poder estar en condiciones de competir con equidad, sino que por el contrario, consideramos que se hizo totalmente lo contrario. ¿Por qué digo que fue al revés? Es decir, porque una de las teorías que están detrás de una política neoliberal, que fue la que se empezó a utilizar en estos años, es el retiro del gobierno de las actividades de fomento, porque según la teoría neoliberal, el gobierno obstaculiza el libre juego del mercado. Y esto, desde mi personal punto de vista, se basa en que la intervención del gobierno, dicen, altera el juego del mercado. Lo que no se les olvida, o se les olvidó, es que el juego del mercado es eficiente cuando está tratando entre iguales, pero es terriblemente ineficiente cuando se trata de desiguales, como en el caso de México con los Estados Unidos. Entonces, este retiro del gobierno se empezó a aplicar, de las labores de fomento hacia la agricultura, se empezó a aplicar más o menos a fines de los 80s. En 1900 desaparecen INPEXA, en 1900 desincorporan, 90 desincorporan CONAFRUT, se minimiza la productora nacional Semilla, se privatiza Fertilizantes Mexicanos, se desaparece INECAFE, se reforma el artículo 27 constitucional para permitir la comercialización de la tierra social, se minimiza la reforma agraria, se desincorpora Volcons, etcétera, etcétera, se liquida Banrural, se liquida Conasupo, y en total desaparecen cerca de 70 empresas que servían al sector productivo del país. Y esto, el retiro del gobierno de estas empresas, pues indudablemente muchas de ellas eran de importancia fundamental y eran reconocidas por los campesinos. Lo que pasó es que se siguió una política difícil, que fue una política de desprestigio para estas empresas antes de cerrarlas, a fin de que no hubiera problemas de protestas de carácter político. Y esta política de desprestigio pues se basaba simplemente en la ineficiencia que algunas de ellas tenían, o en algunos problemas de deshonestidad que se llegaban a presentar en ellos, mismos que se magnificaban y eran un pretexto para cerrarlo. Es decir, parafraseando, por matar las ratas quemamos la casa. Entonces, esto tuvo un efecto importante sobre nuestra producción y nos fue llevando poco a poco a una dependencia muy importante. Por ejemplo, entre 76 y 2008, nuestra dependencia en nuestros consumos de arroz subieron de 7.7 a 79%. En maíz pasamos del 14.7 al 25%. En trigo, que éramos un país orgullosamente generador de la Revolución Verde, actualmente dependemos en un 57% de la producción externa. Y en algodón, éramos exportadores de algodón, ahora dependemos en un 58% de la producción externa. En ajonjolí dependemos en 54%. En soya, que es uno de los principales productos de alimentos ganaderos, actualmente dependemos cerca del 96%. Y en sorgo el 29%.
indudablemente que esta situación de apertura pues provocó una serie de caídas en los precios medios rurales. ¿Por qué? Porque empezamos a tener con las importaciones productos a nivel de consumo interno que venían de fuera subsidiados o venían de áreas donde tenían una gran capacidad productiva. Entonces llegaban a México a precios muy bajos y le hacían una verdadera competencia, una competencia desleal a nuestra producción agrícola. Pero tuvo la ventaja de que desde el punto de vista de la economía nacional, de que sirvieran para poder ofertar productos baratos al consumo nacional. ¿Esto qué importancia tiene? Pues estábamos en aquel tiempo, me refiero a los 90, en una situación de inflación muy grave. Entonces, el disponer de alimentos baratos, pues nos ayudó a controlar esa inflación. Pero desgraciadamente los alimentos baratos se debían que eran baratos porque venían de fuera. Entonces, creo que esto nos sirvió en una parte económica, pero la pregunta que yo me haría, ayudamos a controlar una inflación, pero se vale controlar la inflación a base de sacrificar a todo un sector productivo como es el sector agropecuario. Cuando hablamos de la competencia desleal que tenían los productos importados sobre nuestros productos, estos indudablemente se reflejaban en el precio medio rural, el precio del cual le compran a los campesinos. Y hemos hecho una serie de análisis estadísticos que nos indican más o menos en promedios de 5 años el precio medio rural, y encontramos, por ejemplo, que a precios constantes de 1993 el arroz bajó de 4.774 pesos, precio medio rural, a 1.643 en el periodo 2003-2007. El frijol bajó de 9.000 pesos a 5.000 pesos en este mismo periodo. El maíz bajó de 4.456, insisto, a precios constantes de 93 a 1.629 en 2003, en el periodo 2003-2007. Y el trigo bajó de 3.222 a 1.479. Y el algodón bajó de 85.93 de 9.000 pesos a 4.292 en 2003-2007 promedio. Como verán ustedes, todos los productos bajaron de su precio medio rural, y con lo cual pues bajó el ingreso de los campesinos brutalmente. Igual pasó con la cebada. Vean ustedes una caída de 4.000 pesos a 1.631, del ajonjolí de 12.000 a 6.700, 400. Las aves no fueron exentas de esta competencia y de esta caída en precios, bajaron de 42.000 a 15.000. El bovino pasó de 42.000 a 24.000. Es decir, prácticamente todos los productos bajaron en una forma muy importante.